Hoy es 11 de septiembre. La memoria de catástrofe nos lleva al atentado de las Torres Gemelas en automático. Sin embargo, el libro que nos reúne hoy da cuenta de otro acontecimiento histórico que sucedió el mismo día, pero en 1971, hace 50 años. Una multitud de jóvenes peregrinó hasta un pueblo llamado Avándaro, muy cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México, para vivir una experiencia nueva, una experiencia doble, para vivir un concierto de rock previo a un circuito de carreras. Y para conversar sobre este legendario acontecimiento se encuentra con nosotros uno de los artífices de este legendario festival, que pues la verdad no teníamos ni siquiera en el radar. Está con nosotros Justino Compeán, bienvenido. Gusto saludarte, América, buen día. Y el investigador, columnista y escritor sobre rock y autor de estos textos del libro Yo estuve en Avándaro. Hombre, o sea, qué librote, o sea, es un librote aparte que da un testimonio histórico gigantesco que desgraciadamente los jóvenes de hoy no conocemos. Así que queremos comenzar, queremos saber cuál es el origen. No sé, tenemos en las manos esta edición de 50 aniversario publicada por Trilce. Y me gustaría empezar con Justino, ¿no? O sea, cuando sucedió Avándaro no había nacido, pero una tía mía me dijo que había sucedido un acontecimiento satánico, una bacanal, una cosa tremenda en la que la juventud había perdido algo más que la inocencia. Entonces, me sorprende que cuando empecé a leer el libro me di cuenta que dos jóvenes emprendedores habían tenido una gran idea que ahora es todo un modelo de evento exitoso. Cuéntanos cómo se les ocurrió a ti y a Eduardo el Negro López Negrete meterse en esto, tener esta ocurrencia en esa época. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre el origen del festival y precisamente agradecerle a Federico Rubli y también a Débora Holst, de Editora Trilce, que me invitan a escribir la introducción de esta segunda edición. Me salgo como tú dices, del closet para efectos Avándaro, y obviamente ya en el radar y platicando a 50 años, pues sí te cuento que Eduardo y yo pensamos en un modelo de negocio. Exalumnos de la Ibero, compañeros de toda la vida, amigos, el piloto, quería hacer las carreras de Avándaro, había corrido la edición anterior y hay una fotografía bellísima de 1970, de la carrera del 70, pero en el 71 ya no iba a haber carreras, el promotor se había echado para atrás y el Negro te dijo, pues yo me aviento y hago la carrera, ayúdame por favor a ver cómo la financiamos buscando patrocinadores. Yo estaba trabajando en McCann Erickson Stanton, una agencia de publicidad, tenía cuentas pues muy buenas, muy grandes, entre ellas Coca-Cola, y manejaba la mercadotecnia de Coca-Cola Vicente Fox, también compañero nuestro de la generación. Pues hombre, se nos hizo fácil irle a presentar la idea de un festival la noche anterior, que no inventé el hilo negro, la verdad es que estaba Woodstock que acababa de pasar, dijimos negro, pues vamos a vender 25,000 boletos, podemos controlar fácilmente a esa audiencia, a esa asistencia, y vamos a llevar la idea, ¿no? Le gustó a Vicente, era un buen contenido para efectos de un programa de televisión, por lo tanto nos dijo, adelante, nos dio un capital de trabajo, el primer financiamiento, y de inmediato fuimos al Canal 4, que era el canal de Telesistema Mexicano que cubría la Ciudad de México, el más económico, por así decir, para efectos de contratar los tiempos. En aquel tiempo tú también podías ser el productor de ese programa. Por lo tanto, les gustó la idea también, pues vamos a tener las carreras de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 5 horas, compramos el tiempo y contratamos a Luis de Llano y a Carlos Alderraqui para que nos hicieran la producción del festival, editaran las cápsulas y lo mejor de cada grupo lo pasaran al día siguiente entre carrera y carrera, porque hay tiempos muertos en lo que arreglas la pista. Entonces llevamos pues, ¿qué te puedo decir? Un contenido muy interesante a la televisora que también nos los ha probado. Todo iba sobre ruedas, así, rock y ruedas, pues hasta que desgraciadamente o afortunadamente, pues el radio nos apoya, Radio Fórmula, Radio Juventud se convierte en Radio Avándaro porque le pasamos los derechos del concierto para que se transmitiera en vivo. Y durante más de un mes, lo que es boca en boca y a través de obviamente de esa promoción, pues le facilitaron a Luis de Llano y a Carlos contratar a los grupos, juntando en su gran equipo
a Armando Molina, ¿no? Que Armando Molina era un conocedor también de la Ibero, casualmente como Carlos Alarraqui, y pues ya éramos varios ex-iberos que estábamos colaborando en algo que nunca hubiéramos pensado que iba a detonar en ese éxito musical, que era el aperitivo de las carreras, que era el plato fuerte, pero el aperitivo se comió el plato fuerte y ya no hubo carreras. Y pues de ahí yo creo que le paso la palabra al verdadero experto y a quien le agradezco muchísimo, Federico, que esta segunda edición pues nos ayudes a dignificar el festival, porque yo efectivamente, como dice América, anduve yo de muy bajo perfil, pero muy bajo perfil, porque después de regresar de Brasil por razones obvias que tuve que salir corriendo, pues hombre, no podía estar cacareando que yo era organizador del festival, ¿no? Más bien tenía que ser prudente y estar atrás del telón. Pero qué bonito que vengas a compartir hoy esta experiencia y sobre todo, para Federico, me gustaría que antes de entrar de lleno a tu crónica de la banda, que es una delicia, nos hablaras un poco de los antecedentes y del momento histórico, justo hablando de, no de se fueron el hilo negro, pero sí fueron muy audaces y arriesgados al proponer extender el hilo negro que ya habían ganado otras juventudes, y no solamente en Estados Unidos, sino también por ahí hay testimonios de eventos que se hicieron en Guatemala, en Colombia. Entonces, ¿podrías hablar un poquito de estas, digamos, sacudidas de la juventud que prendieron las alertas del Estado frente a jóvenes entre la unión y la mala educación que ahorita tenemos que sacudir un poquito de eso? Claro que sí, con todo gusto. Pues gusto en saludarte, América. Justino, siempre un placer compartir contigo estas vivencias, ¿no? Pues mira, yo creo que para entender el fenómeno de Avándaro tenemos que ubicarnos en dos contextos de la época, ¿no? Uno que es el contexto, vamos a llamarlo sociopolítico, y el otro, bueno, pues el aspecto musical del rock, ¿no? En el primer aspecto, el sociopolítico, ¿no? No hay que olvidar que iniciaba el año 70 y bueno, el régimen del PRI gobierno estaba en su pleno apogeo, ¿no? Un régimen autoritario, fuerte, monolítico, ¿no? Patriarcal, hasta cierto punto lo podemos denominar, que lo quería controlar todo. Y cuando decimos controlar todo, pues también quería controlar las expresiones de la juventud. O sea, no quería que la juventud se saliera de lo que ellos imponían como las buenas costumbres de la buena familia mexicana, que obviamente esto se trasladó también precisamente a las escuelas y a las mismas familias, ¿no? Entonces, digamos, ese era el ambiente en el que estábamos los jóvenes, ¿no? En donde pues estábamos incubando un cierto descontento con todo esto, ¿no? O sea, queríamos despertar. Ya en Estados Unidos se había dado el hipismo, que fue ese despertar de los jóvenes, y de alguna manera también nosotros lo queríamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto es una explicación importante porque nos da el contexto de lo que era pues el ambiente político-social de la época, ¿no? Ahora, está el otro aspecto que creo que hay que destacar, porque luego cuando hablamos de Avándaro, hablamos de lo que se armó, el escándalo que hubo por la culpa de la censura del gobierno, etcétera, pero se nos olvida el aspecto musical. Entonces, este segundo contexto que yo quisiera destacar es precisamente el aspecto musical. O sea, ¿qué estaba pasando con el rock en México? Veníamos en el año 68, 69, pues veníamos de la época de oro del rock and roll, los grandes covers en español de los grandes éxitos, ¿no? Los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Sinners, todos estos grupos que pues hicieron historia, ¿no? Pero sin demeritarlo, pues así surgió el rock and roll como covers en español, que tuvo su creatividad, ¿no? Entonces, por el año 68, 69, los grupos contagiados por lo que estaba sucediendo, sobre todo en Estados Unidos, en la costa oeste, ¿no? Todo el hipismo y la psicodelia, pues deciden empezar a componer canciones propias, ¿no? Y entonces, pues empiezan a trabajar en eso, ¿no? Empiezan a surgir muchísimos grupos que quieren seguir esa tradición del rock psicodélico, del rock ácido, que era lo que escuchábamos en ese momento, ¿no? Y entonces, 69, 70, pues empieza a haber un gran auge de ese rock, ¿no? Inclusive se le bautizó como el movimiento de la onda chicana, un nombre que podemos discutir, pero bueno, así fue como se conoció. Y entonces empiezan a proliferar muchísimos grupos en Guadalajara, en Monterrey, en Reynosa, en la Ciudad de México, en Puebla, en todos los lugares, ¿no? Y bueno, yo creo que la meca de este movimiento fue Tijuana. O sea, los grandes grupos de la onda chicana, de este rock original, surgen en Tijuana. Y luego, bueno, vienen a México. Entonces el movimiento se sigue desarrollando en México.
Este movimiento de rock original contó con el gran apoyo de las compañías disqueras, que les abrieron las puertas, grabaron extensamente todos estos grupos de la onda chicana, de rock original mexicano, ¿no? Los empresarios de espectáculos también les abrieron las puertas, en centros nocturnos, en lugares de hoteles, en salones de tocadas, en explanadas universitarias, se organizaban estas tocadas con los grupos de la onda chicana, que no deja de ser contradictorio, porque si decíamos que el gobierno pues quería controlarlo todo, como que sentían que esto pues un poco medio se les salía un poco del redil. Sin embargo, lo toleraron, ¿no? Quizá por la parte comercial de las disqueras, que lo veían como un buen negocio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que faltaba? O sea, el rock mexicano venía así, ascendiendo, ya se estaba dando inclusive la internacionalización de ese rock, ¿no? Entonces, lo único que faltaba pues, era tener un evento masivo tipo Woodstock. Y entonces eso fue lo que fue Avándaro. Entonces, yo por eso hablo de estos dos contextos, para entender realmente qué fue Avándaro, ¿no? En ese sentido, Justino, pues esperaban 25,000 personas, ¿no? Y de repente llegaron, ¿cuántas? ¿Más de 100,000 o no tienen el conteo? Difícil dar un número exacto, pero sí fueron arriba de 10 veces lo que pensamos, 250,000 fácilmente. Nosotros imprimimos 25,000 boletos, los vendimos rápidamente a través de las automotrices Automex, en ese momento era Chrysler, porque iban a lanzar en la carrera estelar el Super B. Entonces pues, tuvo mucho efecto, pero cuando empieza el radio a promocionar lo que es el festival para 25,000, y donde el audio y toda la producción se pensó en 25,000 gentes, el mismo escenario, pues era de palitos, no lo fancy y lo espectacular de hoy, ni las luces, ni el humo, ni cosas por el estilo, no había nada de eso, era muy austera la producción, porque no teníamos dinero, y tampoco se usaba el que ese tipo de eventos tuvieran esa producción tan costosa y esplendorosa, ¿no? Entonces hicieron un gran esfuerzo la gente de Telesistema Mexicano, Televisa, porque tú imagínate llevar por esos caminos las unidades crucero, que eran del tamaño de un tráiler, ahora son pequeñas camionetas, y las cámaras pues, tenían casi 1 metro de largo, ¿no? Ahora son pequeñas cámaras que usas manualmente. Entonces fue un gran esfuerzo de producción pensando en 25,000. Y lo majestuoso, fabuloso de este evento, que llegó muchísima gente y nadie se quejó, hubo orden. Dejamos entrar a todos, ya no pedíamos boletos, sabíamos que no había ni necesidad. Nos subíamos a los autobuses y decíamos, es una cooperacha, ¿no? Apoyen con algo, tenemos gastos, desde luego, ¿no? Y lo más interesante es que se nos ocurrió, pues, darle unos gafetes de orden con la O de Amor y Paz, a los más bravucones, a los más, ¿qué te puedo decir? Era el equipo de seguridad. A los más buenos para los golpes los hicimos los del orden. Entonces ellos cuidaron el orden. Entonces hubo una perfecta mística, porque también Eduardo Davis Señoret, compañero nuestro de ahí de Televisa ahora, escribió un poema muy bonito con la mística, el espíritu de Amor y Paz. La gente lo entendió, pasaban el folleto los que no tenían, compartían las tortas, compartían la manta, compartían el plástico porque llovía, o el sombrero cuando ya alguien estaba muy asoleado. Entonces hubo un excelente ambiente. Esa hermandad pues empezó a darnos confianza, pero también estábamos con una verdadera duda qué va a pasar el sábado, que ya va a estar esto repleto. Afortunadamente Luis de Llano se dio cuenta que había grupos que fueron a ver si les daban alguna oportunidad, ¿no? Porque ya estaba el elenco cubierto, ya estaban los 12 grupos, de los cuales no llegó uno, te puede platicar de eso Federico, y entonces empezó a pedir que hubiera palomazos, ¿no? Toda la gente grupos empezaron a tocar desde temprano y empezaron la gente a animarse, y la verdad pues fue un día muy largo, ¿no? Puede ser el día más largo de mi vida, ¿no? Porque tenía doble responsabilidad, y por otro lado también quería yo disfrutar el evento. Te platica de todo esto muy bien Federico, y lo que yo sí te puedo decir que sobre las 2, 3 de la mañana, 4, nos reunimos el Negro López Negrete y yo para decir, oye, pues imposible de que haya carreras. ¿Cómo podemos desalojar a tanta gente que no vino a las carreras, vino al rock? ¿Cómo los desalojamos? Se van a cruzar la pista, el circuito. Entonces más vale que les avisemos a las escuderías que no va a haber
carreras y que avisemos lo más pronto que podamos a la televisora, sobre las 6, 7 de la mañana, que no hay contenido, no les podemos mandar las cintas. Las cintas no las podemos mandar por microondas, tenemos que llevarlas físicamente, cintas de 2 pulgadas, de lo que se había grabado, ¿no? Entonces, ni hablar, tuvieron que meter de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde películas de Cantinflas y de Pedro Infante para entretener a la gente, pero donde estaba nuestro modelo de negocio, el ingreso que íbamos a tener fuerte en los spots que íbamos a vender, pues no pasaron al aire, ¿no? Entonces no tuvimos los ingresos, al revés, tuvimos demasiados egresos y al final una pérdida. Entonces nuestro modelo de negocio se fue al tubo, ¿no? Por un gran tubo. Y pues a mí profesionalmente, afortunadamente, me apoya el señor James B. Stanton, que es el presidente de McCann Erickson, y me manda a Brasil, ¿no? Inmediatamente, porque no sabemos qué podía pasar. Ya te platicará Federico, porque estaba la Procuraduría muy atenta, estaba la Federal de Seguridad muy pendiente, y pues nosotros ni nos dábamos cuenta, ¿no? Pues estaban pegados a nosotros para hacernos así en el momento que ellos de arriba dijeran, ¿no? Bajaron la señal durante el concierto cuando uno de los grupos empezó a cantar marihuana, pues imagínate qué escándalo, hoy ya está aprobada, ¿no? Entonces, pues son 50 años de diferencia que me permiten platicarlo, pero sobre todo complementar todo lo que ha hecho Federico con esa estupenda investigación que me deja satisfecho, porque yo aprendí muchísimo el día que lo conocí, hace 4 años, ahí en la zona Maco, que hizo la presentación del primer libro. Me quedé apantallado cuando lo leí y empezó a platicar de todo lo que yo no sabía. Yo estaba en Brasil, yo había corrido, y yo me enteraba en Brasil porque iba los viernes al consulado a buscar en los periódicos, a través de la valija diplomática llegaba la información, y pues me prestaba el cónsul los periódicos a ver qué más decían de mí, ¿no? Y yo asustado, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues el tiempo borra, por así decirlo, olvida, y este recuerdo que hoy se renueva, pues hombre, hay que agradecérselo a Débora y a Federico. Federico, cuéntanos cómo inicia la aventura. En tu libro estamos ahí, acompañamos al güero que de repente dice, oye, carnal, deja pasar a todos, porque aunque no traigan boletos, también quieren disfrutar del rock. Cuéntanos del ambiente, del camino rumbo a Vándaro, de tu mirada alerta y atenta que se nota en toda esta travesía. ¿Qué sucedía con todos los que fueron ese 11 de septiembre a Vándaro? Claro. Mira, yo en esa época, yo era muy joven, yo tenía 17 años, ¿no? Pero estaba yo trabajando ya desde los 15 años en una revista, un semanario especializado de rock que se llamaba México Canta, que bueno, pues era muy conocido entre los chavos, ¿no? Entonces, bueno, yo me organizo con unos amigos rockeros de corazón para ir al evento, pero también por parte de la revista, pues fui también para cubrir el evento, ¿no? Lo cual fue afortunado porque como tenía yo una charola de periodista, pues podía yo meterme ahí a todos lados y hasta me subí al escenario, que por cierto, complementando lo que decía Justino, que el escenario era realmente algo improvisado, parecía un andamio, ¿no? Entonces en pleno festival yo sí me subí y bueno, esa cosa se movía así, ¿no? Entonces sí me dio un poco de temor, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero bueno, el punto es que nos organizamos 8 amigos, ¿no? Vamos desde el día viernes temprano, nos vamos a Vándaro en 2 automóviles, ¿no? Y la primera sorpresa fue, pues, agarrar la carretera Toluca y ver la cantidad ya de automóviles, ¿no? Repletos, los camiones repletos, con gente arriba en el techo de los camiones, ¿no? Y lo más sorprendente, gente a pie, o sea, muchísima gente hizo el peregrinaje de la Ciudad de México a Valle de Bravo, pues a pie, ¿no? Es toda una aventura. Bueno, eso ya me sorprendió porque dije, caray, pues esto parece que va a ser un evento grande, ¿no? Llegando a Vándaro, ya vimos muchísimas tiendas de campaña que ya estaban puestas alrededor del escenario, ¿no? En este paraje boscoso que se había escogido para el festival. Y bueno, a lo largo del día viernes siguió llegando gente, o sea, yo veía que seguía llegando gente y venían, ¿no? Y bueno, el viernes en la noche cayó una lluvia torrencial, entonces pues imagínate el sábado en la mañana que estamos ahí, pues vemos las tiendas de campaña hundidas en el lodo, ¿no? La gente saliendo de la tienda pues en lodo, ¿no? Pero fíjate que a nadie le importó, ¿no? A nadie le importó porque todos estábamos ahí
pues porque lo que nos congregaba era escuchar el buen rock del momento, ¿no? Y decir, estamos aquí porque este es nuestro Woodstock, ¿no? Es nuestro Woodstock en Valle de Bravo, ¿no? Entonces, pues eso era lo que realmente nos emocionaba. Entonces, ahí vengo a la experiencia de haber vivido lo que ya mencionó correctamente Justino, todo este ambiente de hermandad, de colaboración, de solidaridad que había entre todos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues imagínate, saliendo del lodo, ¿no? Entonces, pues había que preparar comida, entonces de repente al de al lado le sobraba una lata de atún o de sardinas y se la regalabas, las botellas de ron, pues también ahí las circulábamos, ¿no? Entonces había en ese sentido una total hermandad, ¿no? En donde no importaba quién eras, eso es lo sorprendente, o sea, estamos hablando de 300,000 jóvenes de diversas condiciones socioeconómicas, en total armonía y paz. O sea, algo que desafortunadamente, y no estoy tan seguro que si hoy día lo tuviéramos, pudiéramos tener ese saldo, digamos, blanco de no tener enfrentamientos, ni riñas, ni nada, ¿no? Entonces, ese fue el ambiente que yo viví y que prevaleció desde otra vez el sábado en la mañana, el sábado que se acercaba a la apertura del festival a las 8 de la noche, bueno, toda la noche, ¿no? El festival duró de 8 a 8, 9 de la mañana del domingo. Todo ese ambiente, la verdad es que lo disfruté mucho y lo viví mucho, ¿no? Y también porque, digamos, al momento del festival yo no me quedé estático en un lugar, sino que yo circulaba entre toda la gente, ¿no? Pues para ver y, o sea, yo estaba realmente asombrado de todo lo que estaba sucediendo y a la vez, bueno, pues disfrutando esta solidaridad entre todos, ¿no? Pero, digamos, fue el rock lo que nos juntó, lo que nos congregó a estar en la banda, no hay más. Justino, aquí me gustaría que hablaras un poquito de cuál fue, así como la motivación. Tú te encargaste del rock, ¿no? ¿Cómo armaste el timeline? Porque viene por ahí que, pues sí, lo más importante en algún momento eran las carreras, pero después se fue transformando, ¿no? ¿Cómo fue esta elección de bandas, lo que hacías para perseguirlas cuando primero no querían ir? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo empecé yendo a Los Infiernos, era un lugar donde se juntaban muchos grupos, ahí en la avenida Insurgentes, a la altura del World Trade Center, y no me pelaban, me desvelaba, llegaba a mi casa, me regañaban porque llegaba muy tarde y ya estaba casado, y entonces pues se me ocurrió afortunadamente empezar a contactar a Luis de Llano y a Carlos Aldarraqui, y ellos tuvieron el tino de buscar a Armando Molina. Cuando Armando Molina empieza a contactarlos y a ver, a él sí le creían, él tenía muchísima influencia en los grupos, pues se empezó a juntar también la promoción y eso ayudó a que los grupos pues asistieran. Yo realmente me dediqué más a promover, a organizar, a ir a Avándaro, contratar el hotel, convencer al ingeniero José Luis Chaín que nos cediera todas las cabañas, toda la capacidad del hotel. Esa era más mi función. Delegué mucho en Armando Molina toda la cuestión musical, porque él era el verdadero experto. Y yo me dediqué pues que a sacar los permisos, a buscar patrocinadores, a lo que yo tenía fortalezas, ¿no? La verdad yo no tenía mucho, no era tan rockero. Quiero decirte que yo nací en la Colonia Condesa, y mis vecinos de enfrente, en toda la primaria y secundaria, las disfruté con la familia Roel, a la postre César Costa, ¿no? Entonces yo vine a hacer a las camisas negras, ¿no? Y a los black jeans. Entonces ese era mi contacto nada más de rockero, no ser amigo de César Costa. Conocía muy jovencita a Angélica María, también fue otro de mis grandes contactos rockeros, pero fuera de eso no tenía mayor experiencia. Afortunadamente sí pudimos hacer, pues, ¿qué te puedo decir? Un organigrama y una ruta crítica para que llegara bien, pues, tanto el rock como las carreras. También el negro tenía que hacer mucha labor con las escuderías, con todos los permisos, el taponear todos los hoyos de la carretera, del circuito. O sea, trabajamos de manera pareja, pero él dedicado a las carreras, yo dedicado al rock. Y yo afortunadamente tuve ese gran equipo, ¿no? Como también lo buscó el negro con Billy Strauss y otros, ¿no? Que también le apoyaron muchísimo para organizar la carrera, ¿no? Entonces, la verdad fue una aventura de juventud, ¿no? Vamos a llamarlo así, de la que no me arrepiento desde luego, y de la que estoy muy satisfecho, y pues ahora ya de abuelo de 9 nietos,
pues más me vale que crean que su abuelo hizo algo positivo y que no está tan satanizado, ¿no? Yo eso se lo debo a Federico, ¿no? Si no escribe su libro y a mí me invita a la introducción, solo queda lo de yo el malo alarmar. de la película. Federico, entonces, en ese sentido, algo que me llama mucho la atención es el tránsito del rock que viene de los covers a la producción original. La producción, hablemos de las bandas, de estos grupos de rock que tenían como era un requisito, ¿no? Que llevaran música original. Entonces, los que se subieron a ese escenario empezaron a cantar las verdaderas canciones de rock mexicano, ¿no? ¿Qué ocurrió alrededor de estas presentaciones? Hablemos de las más simbólicas, de las más importantes o de las que más recuerdan o los marcan. Claro. Mira, Armando Molina realmente contactó a lo que eran los mejores grupos del momento, ¿no? En un inicio contactó a Javier Batis, que ya era una gran figura del rock y del blues mexicano, ¿no? Y a la Revolución de Emiliano Zapata, que era un grupo de Guadalajara que estaba teniendo una promoción muy importante para su primer disco que habían grabado, obviamente todo original, pero una gran promoción internacional, porque ya el chiste era internacionalizar a este rock, ¿no? Entonces tenía una proyección ya muy importante. Sin embargo, los dos grupos ya tenían compromisos para esa fecha, entonces pues declinaron la invitación para participar. Entonces Molina pues empezó a buscar, él manejaba personalmente algunos grupos, ¿no? Entonces esos fueron los primeros que pudo convencer y pues empezó a armar ese elenco, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran estos grupos? Bueno, decía yo que la meca de este movimiento original pues realmente era Tijuana. Entonces en Tijuana, Tijuana para mí yo la considero como una universidad del rock, ¿no? Porque, ¿por qué fue importante? Porque pues se pasaban al otro lado, ¿no? A San Diego, y ahí oían a los grandes bluseros, a los grandes rockeros, y de ahí aprendieron estos músicos mexicanos, ¿no? Entonces regresaban, hacían sus grupos y bueno, empezaron a surgir esos grupos en Tijuana, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Uno de los grupos puntales era Peace and Love, ¿no? O sea, Peace and Love fue un grupo que surgió en Tijuana, ya luego se vino a la Ciudad de México, cuando todo el movimiento empezó a florecer en la capital. Pero bueno, Peace and Love fue muy importante, ¿no? Otro muy importante de Tijuana se llamaba El Ritual. El Ritual realmente era un cuarteto que, más que rock psicodélico, empezó a componer canciones de rock progresivo. Entonces, en ese sentido, se adelantaron tremendamente a su época, ¿no? O sea, grabaron solamente un solo disco, ¿no? Pero tú escuchas hoy día ese disco, que lo puedes conseguir en redes muy fácilmente, ¿no? Tú escuchas hoy día ese disco de rock progresivo y te va a sonar tremendamente actual. Y vas a decir, pues, caray, o sea, suena fresco, suena con mucha energía, ¿cómo que esto tiene 50 años de antigüedad, ¿no? Entonces, eso es algo muy sorprendente. Luego había otro grupo que originalmente era de Durango, pero que también se fue a Tijuana a probar su fortuna y luego a la Ciudad de México, que eran los Duk Duks, que fueron los que abrieron el festival, ganaron el sorteo y ellos abrieron a Vándaro, ¿no? Entonces, los Duk Duks también, o sea, muy, muy originales, ¿no? Luego, bueno, pues estaba también el grupo de Alex Lora, que en ese momento se llamaba el Three Souls in My Mind, tenía apenas 2 años y medio de haberse formado, de haberse creado, y pues ya tenía también algunas canciones originales. Lo interesante es que el Three Souls in My Mind de Lora estaba en la tradición más del blues, no tanto el rock, sino iniciaron como realmente un gran grupo de blues, ¿no? Luego, de la Ciudad de México, un gran grupo fue Tinta Blanca, ¿no? Otro de Guadalajara, Bandido. Todos estos actuaron en Avándaro, ¿no? Y lo sorprendente es que muchos de estos grupos, o sea, que he mencionado, Bandido, Peace and Love, Tinta Blanca, fueron grupos que tenían una sección de metales, que hasta cierto punto era algo novedoso. Digo, apenas iniciaba en Estados Unidos la tradición de usar metales como Blood, Sweat and Tears, como Chicago, pero ellos adoptan esta sección de metales y como era un rock original, le imprimen rasgos de mexicanidad. O sea, las trompetas, el sax, pues es algo muy mexicano, del mariachi, de la música tropical, etcétera, ¿no? Entonces ellos inclusive contratan músicos que vienen de estos géneros y los incorporan a sus grupos, ¿no? Y en esa época los grupos que tenían sección de metales los llamábamos bandas. Hoy día banda pues es cualquier grupo, ¿no? Pero en ese entonces banda era un grupo que tenía metales, ¿no? Y bueno, la sección de metales de Peace and Love, de Tinta Blanca, de Bandido, eran realmente excelentes, eran unos músicos excelentes. Tinta Blanca además combinaba el estilo del rock psicodélico, de este rock con los metales, con elementos de jazz, ¿no? Entonces fue realmente, o sea, una música muy, muy, muy original, ¿no? Que la verdad yo lamento mucho
que con Avándaro todo este movimiento que venía siendo con un auge tremendo y para una promesa para inclusive internacionalizarse muy importante, pues se haya venido abajo, ¿no? Yo creo que la historia del rock hubiera sido muy diferente si no se hubiera dado esa censura de Avándaro, porque toda esa creatividad de los músicos mexicanos hubiera ido en tremendo ascenso y yo creo que hubiéramos tenido otra escena del rock en México, ¿no? Ay, qué triste y qué añoranza. Excelente sí. pregunta, de veras. En ese sentido, pienso en los símbolos, ¿no? La encuerada de Avándaro, esta foto que reflejaba el máximo terror de las buenas conciencias y de los padres sobre sus hijas, condenó no solo a la protagonista, en ese sentido condenó a toda la escena rockera de la época. ¿Podrías hablarnos un poquito del impacto de esta foto, de este peligro hippie al acecho que de repente como que perdió el norte, incluso pues le afectó a la propia chica, ¿no? O sea, desde Brasil, buscando qué pasaba con la reputación. ¿Tú cómo viviste estos símbolos que quedaron, pues sí, arrasando con muchísimas cosas del ideario juvenil mexicano de la época? Mira, yo creo que son mitos, ¿no? Y precisamente a través del libro yo trato de desmitificar todas estas cosas, ¿no? O sea, el primer mito que hay que desmitificar es que esto fue una reunión de degenerados, marihuanos, jóvenes buenos para nada, ¿no? Eso es lo primero que hay que desmitificar. Y lo segundo que hay que desmitificar es que fue una reunión en donde hubo masivamente desnudos, ¿no? Femeninos y masculinos, y esto fue una orgía de desnudos, etcétera, ¿no? Bueno, también eso fue muy lejano de la realidad. Obviamente sí hubo gente que se despojó de sus ropas, ¿no? Pero esto, a que se haya convertido en algo generalizado y hayamos estado hablando de un aquelarre de 300,000 gentes desnudas, drogadas, pues obviamente eso solamente la imaginación de las autoridades lo fraguaron, ¿no? Entonces, ¿por qué la que se conoce como la encuerada de Avándaro es tan emblemática y tan conocida, tan famosa, ¿no? Bueno, si bien hubo otros desnudos, ¿por qué es ella la emblemática, no? Bueno, lo que sucedió es que cuando estaba tocando el tercer grupo de la noche, que por cierto también era una banda extraordinaria que venía de Reynosa, que se llamaba la División del Norte, cuando estaba tocando la División del Norte, al lado del escenario había pues un camión de mudanzas, ¿no? Y sobre el que había transportado el equipo, ¿no? Y sobre el camión había pues muchos jóvenes que ahí estaban a la altura del escenario, pues disfrutando el espectáculo, ¿no? Entonces, en un momento dado, está esta chica que está bailando al compás de la música, ¿no? Y en la euforia, pues decide despojarse de su playera y mostrar su busto al aire. Hoy día tú dirías, pues ¿eso qué? ¿No? O sea, es algo, vaya, no tiene mayor trascendencia. Sí, pero hace 50 años, con este contexto de represión, de las buenas costumbres, pues era algo muy, muy mal visto, ¿no? Entonces, bueno, ella hizo esto, siguió bailando, ¿no? Así como apareció, desapareció. Ya nunca nadie supo qué pasó de ella, ¿no? Hasta que un par de semanas después, un periodista sin escrúpulos le inventa una identidad e inventa una supuesta entrevista. Los que estábamos en el medio del rock periodístico, el rock de ese entonces, sabíamos que esto era una fabricación. Hoy día diríamos fake, ¿no? O sea, era una fabricación. Con tal de vender la revista en la que este periodista escribía, ¿no? Que ya tenía problemas económicos, pues hace este invento, ¿no? Y bueno, yo reproduzco en el libro algunos pasajes de esta supuesta entrevista. La entrevista es totalmente fantasiosa, ¿no? O sea, desde un momento que tú le empiezas a leer, te das cuenta que esto no puede ser real, ¿no? Pero bueno, sea como sea, él dice, ¿no? Se presentó la encuerada de Avándaro, que resultó ser, y es un invento, resultó ser Alma Rosa Gómez López, de 16 años, de Monterrey, ¿no? Y bueno, pues así quedó un mito, ¿verdad? Porque ese mito, obviamente, ya nadie se preocupó por investigar si era cierto o no. Y entonces en libros de José Agustín, de Monsiváis, pues ellos reproducen esta identidad y esta entrevista, ¿no? Y dan por un hecho pues, que fue Alma Rosa la encuerada de Avándaro. Bueno, décadas después, cuando yo me dedico precisamente a esta investigación, entre las fuentes que consulté, que fueron fascinantes y muy importantes, están los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Acudí ahí al Palacio Negro de Lecumberri, donde está el Archivo General de la Nación. Y bueno, al estar consultando de una manera realmente muy, muy clavado, muy interesante todo lo que estaba yo leyendo, de casualidad, porque yo no estaba buscando eso, de casualidad me encuentro con un oficio que la Dirección Federal le envía a la PGR. Y esto fue el 18 de septiembre, o sea, una semana después del festival.
Y le pone textualmente, también ahí reproduzco el oficio, ¿no? Pone textualmente, localícese a la que se conoció como la encuadrada de Avándaro, porque necesitamos saber si profesa ideas contrarias al régimen, ¿no? O sea, así de ridículo que nos suena hoy día, pues le dan la orden a la PGR, ¿no? La PGR, muy diligente, localiza a esta persona, ¿no? Y entonces yo sigo leyendo y veo el interrogatorio que le hacen. Y ahí me doy cuenta que estamos hablando de Laura Patricia Rodríguez González, de 18 años, de Guadalajara, ¿no? Que pues nada que ver con la identidad inventada, obviamente, ¿no? Entonces yo me quedo muy sorprendido porque digo, caray, pues es un gran descubrimiento, me emociona, porque con esto me permite derrumbar el mito de quién fue realmente la encuadrada de Avándaro, ¿no? Todavía no había yo terminado la investigación, pero decido publicarlo en un periódico, ¿no? Para que se conozca la verdadera identidad, ¿no? Y la conclusión del oficio es muy interesante, porque después del interrogatorio la PGR concluye y dice, concluimos que esta persona no representa un peligro para el gobierno, vive del sexo y de las drogas en la zona rosa, abandonada por sus padres, así que no es un riesgo. Es precioso. Oye, Justino, a mí me gustaría saber cómo viviste la noche de Avándaro, pero ya, digamos, sé que es muy difícil que quites como esta parte de estar al pendiente de todo lo que tenías que estar al pendiente, pero hubo un momento en el que disfrutaste del rock. ¿Qué banda recuerdas? ¿Qué símbolos recuerdas? Mira, creo que en el momento en que hacemos el sorteo, que me toca hacerlo a mí en un sombrero, poner los nombres de todos los grupos y los Duk Duk salen con el número 1 y empiezan a tocar la primera melodía, ahí como que dije, terminó mi compromiso de organizador y ahora vamos a disfrutar. Pues ya no podías hacer nada más, ¿me entiendes? Que si fallaba la luz, pues ya era una bronca de la producción, que si el sonido no estaba adecuado, pues ya no puedo yo hacer nada, no soy el técnico, que si se le mueve la torre al de la cámara, pues no puedo bajar a la gente, etc. Vamos a disfrutar el festival y me di vueltas dentro de esa gran masa, de esa muchedumbre, de esa hermandad, participé, desde luego que olía a veces que estaban fumándose un churrito y no pasaba nada, no pasaban mayores, y por la periferia también le di la vuelta, o sea, las 12 horas me divertí mucho, me empapé, llovió, en fin, fue una noche larga, pero que me llenó también de satisfacción, porque ya lo acepté. Por otro lado, quiero decirte que como pasó en vivo, por radio, mi esposa no me acompañó, honestamente no valía la pena, no por otra cosa, sino porque no iba a poder atenderla, no puedo estar pendiente de ella. Entonces ella lo escuchó por radio y después me hizo toda la crónica, ¿no? De todo lo que escuchó a la larga. Bueno, pues sí hubo un momento en que bajaron la señal los señores de gobernación, y luego nos enteramos semanas después que a los locutores los habían suspendido, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Pero esa noche fue fabulosa, no dormimos, ni el negro, ni yo, ni ese grupo. Al día siguiente, pues alrededor de las 11, 12 del día, ya hice una fotografía donde estamos brindando precisamente porque pensamos que era un éxito rotundo. Si bien no había habido el modelo de negocio que buscábamos con las carreras, bueno, a nivel de rock había sido un éxito rotundo. Y mi gran decepción fue cuando a las 6 de la mañana del lunes tomo mi automóvil, me regreso con él a Laboriel, con Georgina Viamonte y otras 2 personas que habíamos ido con el automóvil, para yo llegar puntualmente a las 9 de la mañana a McCann Erickson a trabajar, ¿no? Me habían dado permiso jueves y viernes, yo tenía que presentarme el lunes. Y cuando llego el lunes, pues el señor Stanton, de 1,90 y tanto de altura, me ve, Justino, ¿qué hiciste? No, Dios mío, o sea, hecho está, señora, pues aquí está mi renuncia, si de algo sirve. No, vamos a sacar esto adelante. Y con esa bonomía de ese hombre, porque me tenía aprecio, porque yo le respondía como ejecutivo. También consultamos con Vicente Fox, nos apoyó con la gente de McCann, Nueva York, por la influencia de la marca Coca-Cola en la agencia, ¿no? O sea, la semana yo estaba volando a Brasil, ¿no? Entonces te digo, yo estoy muy agradecido porque hay 2 cosas que ahorita puedo resumir, ¿no? Si no hubiera habido carreras, que fuera una idea del negro de Negrete, no hubiera habido rock, que fue mi complemento. Como bien dijo ahorita Federico, si no hubiera habido mudanza, no hay encuerada, ¿me entiendes? Y la mudanza la necesitábamos porque fue la cabina de radio.
Adentro estaba la cabina y era el vestuario de los grupos. Allí acababan de arreglarse antes de entrar al escenario. Fue un mal necesario tener una cabina, no teníamos las facilidades de hoy. Imagínate, implementamos una mudanza. O sea, también hay que festejar la creatividad que tuvimos en ese momento, ¿no? Para darle ese uso. En esa mudanza llevábamos los instrumentos, luego sacan los instrumentos y metan la cabina de radio, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿En dónde? Entonces, todas esas anécdotas, como también la de Alex Lora, que ha mencionado mucho Federico, pues ahí conoce a Chela y se hacen novios. Entonces llevan 50 años de novios y 41 de casados, y gracias a Vándaro, ¿no? Entonces esas son cosas también que hay que recordar, y hay muchas anécdotas bonitas que seguramente de los que fueron pues van a platicar mucho, como lo hace precisamente Federico. Y también yo quiero, si me permites a mí ahora hacer una pregunta a Federico, ¿no? Federico, ¿por qué escribiste ese primer libro? ¿Qué te invitó a escribirlo? Y también, ¿qué te invitó a hacer esa segunda edición? Que yo los felicito, si no yo estaría de anónimo, en el anonimato. Claro, mira, lo que realmente me motivó a escribir la primera versión de la primera edición del libro, ¿no? Es que de alguna manera, ya con los años, ¿no? O sea, pasaron las décadas, yo dejé la actividad de escritor de rock en el año 76, porque la verdad es que ya me cansé de la censura, ¿no? Estaba a media carrera, pues, estudié yo economía, me gustaba, entonces ya los siguientes años, décadas, me dediqué pues a mi carrera. Sin embargo, pues, 4 décadas después, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Miraba yo hacia atrás y me preguntaba, a ver, ¿por qué o qué hubo en Avándaro, ¿no? Que yo estuve ahí, ¿qué hubo que haya desatado esta feroz reacción, sobrereacción del gobierno para pues censurar de tajo todo lo que era el rock mexicano, y no solamente por un tiempo breve, ¿no? Sino por más de una década? Yo calculo que fueron unos 12 años hasta que volvió a salir el rock del sótano en el que había caído, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué fue lo que realmente motivó esto, ¿no? Y yo dije, ahora esto me permite mirar hacia atrás, pues ya con menos emotividad de lo que fue Avándaro, con más objetividad, ¿no? Hacer una investigación, ¿no? Entonces fue cuando me propuse hacer una investigación pues, lo más riguroso posible. Entrevisté mucha gente, ¿no? Participantes del festival, músicos, consulté las fuentes que había, que son escasas, pero las fuentes que había las consulté, la hemeroteca, ¿no? Y desde luego lo que ya mencioné, en el Archivo General de la Nación, los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Pero todo era con la finalidad de pues encontrar esta respuesta de qué es lo que había propiciado pues, esta reacción tan feroz por parte de las autoridades, ¿no? Y bueno, encuentro algunas respuestas, son en la manera de una hipótesis, no hay obviamente una prueba fidedigna que así fue, pero creo que es una hipótesis bastante plausible, dado los documentos que consulté, ¿no? Y bueno, ahora la segunda edición, ¿no? Afortunadamente se agotó esta primera edición, ¿no? Fue bastante bien recibida, ¿no? Además, pues con las espléndidas fotografías de Graciela Iturbide, que fue un muy buen complemento, ¿no? O sea, tener el testimonio gráfico de ella y mi testimonio vivencial. Entonces se terminó la edición, ¿no? Y entonces en la editorial nos dicen, oye, ya se acerca el 50 aniversario, yo creo que sería muy bueno que tuviéramos el libro para el 50 aniversario. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos una segunda edición, ¿no? Y bueno, afortunadamente esta segunda edición cuenta con tu testimonio, porque yo siento que era lo que me faltaba en esa historia, ¿no? O sea, yo tengo pues toda la crónica de lo que pasó, todo lo que investigué, la hipótesis, ¿no? Pero me faltaba ese hueco del surgimiento del festival, el origen, que tú narras de una manera muy fascinante en la introducción que te pedimos para esta nueva edición, ¿no? Entonces eso te da una historia muy completa ahora en esta nueva edición, ¿no? Y bueno, afortunadamente lo pudimos sacar a tiempo, ¿no? Contra carreras, como siempre andamos en las editoriales, pero bueno, la imprenta reaccionó bien y lo sacamos a tiempo y bueno, pues aquí ya está disponible, ¿no? Pero digamos que ya para resumir el objetivo principal que yo persigo con el libro, yo lo que realmente busco es que yo quiero reintegrar a la memoria colectiva este episodio histórico en su justa dimensión de la historia que debe de ser, ni más ni menos, ¿no? Y sobre todo que los jóvenes conozcan lo que sucedió hace 50 años, porque es el antecedente a lo que están gozando hoy día. Si no se hubiera dado toda esa lucha de la generación Avándaro en toda esa etapa de la prohibición, pues difícilmente hoy podrían ustedes jóvenes gozar de lo que con tanta naturalidad
asisten a los eventos del Vive Latino, del Foro Sol, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que recordar que no todo fue así de fácil, como ustedes lo viven hoy día. Entonces, toda esta generación de Avándaro luchó contra corriente, contra todas esas adversidades, y pues, a lo largo de los años salió adelante, y entonces tenemos lo que tenemos hoy día. Muchas gracias, Rodrigo. Ya nos estamos acercando al final de esta maravillosa charla, pero ahora que mencionaste la fotografía de Graciela Iturbide, que en ese momento era una jovencísima también estudiante de cine y que pues ella iba a documentar las carreras, ¿no? De repente se vio con rollos de película y dijo, tengo que documentar lo que está sucediendo aquí. ¿Podrías hablarnos justo de esa confluencia que hiciste de una investigación tan exhaustiva? ¿Cómo decidir? Porque sí fue mucho material el que ella tenía. ¿Cómo seleccionaste y cómo fusionaste el valor documental que iba a ser como el complemento perfecto para dar este testimonio? Claro. Bueno, yo creo que ese es mérito de la editora, ¿no? De Deborah Holtz, editora de Trilce, porque ella nos juntó. ¿Y por qué nos juntó? Bueno, ella tenía contacto con Graciela Iturbide, ¿no? Y entonces un día hablan de esto, y entonces Graciela dice, bueno, yo creo que ahí en uno de mis bodegas, de mis armarios, tengo ahí algunas cosas de algo que hubo en Avándaro, ¿no? Entonces ella fue muy cuidadosa de preservar durante tantas décadas estos negativos. Y entonces los empieza a ver la editora y dice, oye, pues esto es una joya, porque son fotos inéditas de lo que realmente sucedió en Avándaro, lo refleja muy bien. Y ahí le sale a ella la idea de decir, oye, ¿por qué no sacamos un libro, ¿no? Con todo este testimonio gráfico, pero vamos a agregarle un texto, ¿no? Y dice, yo conozco a la persona que está haciendo una investigación y que pues, lo podemos juntar, ¿no? Y entonces así fue como nace esta confluencia muy afortunada entre Graciela y entre mí, ¿no? Ahora, las fotografías son espléndidas, o sea, tú las estás viendo ahí, ¿no? Y la verdad no me canso de verlas. Mira, yo veo estas fotos y te voy a decir una cosa, yo me introduzco en esas fotos, ¿sí? Y me meto, ahorita en esa foto, ahí me meto, ahí me estoy viendo, estoy percibiendo los olores, estoy percibiendo los ruidos, percibo cómo las ramas me están rozando, ¿no? O sea, así de fuerte, de esa experiencia es la que te transmiten estas fotografías de Graciela. Les agradezco mucho esta charla y algo que me gustaría que compartieran con nosotros también, ya que estamos aquí en Librerías El Sótano, ¿cuáles han sido sus lecturas recientes? ¿Qué nos comparten? ¿Qué le recomiendan a los lectores ahorita que seguimos en esta pandemia? Bueno, a mí, antes de dar ese punto de vista, déjame comentarte que este libro, créeme, América, con las fotografías y con la crónica de Federico, es lo mejor que hay. Porque las cintas que teníamos, que se grabaron, pues se perdieron cintas de 2 pulgadas que pues solamente Televisa las rodó por muchísimos años, se mandaron a Tijuana, después subimos a la televisora de Tijuana. Yo tenía muchísimo material, también te confieso, toda esa semana y la semana previa junté mucho material, lo tenía en mi caja, muy bien guardado, pero cuando me fui a Brasil, las 2 cajas que dejé, pues mi mamá las desapareció. Eso no era bienvenido. Entonces, todo eso se perdió. Yo no tengo nada original de todo lo que guardé, pues mi mamá se encargó de desaparecerlo. Entonces, el valor que tiene este libro, con esas fotografías y esta crónica, es lo verdaderamente único que hay. Porque hay muchos fake, hay mucho yo estuve y no estuvo, y entonces el único que sí estuvo y puede dar crédito es Federico. Y la investigación, nadie ha hecho investigación. Posiblemente ahora sí empiece mucho más gente a interesarse y jóvenes a interesarse en un fenómeno de hace 50 años y empiezan a investigar y van a salir muchas cosas nuevas. Y qué bueno, él está provocando precisamente eso. Entonces, a toda esa gente que estudia comunicación, que estudia, pues, hombre, literatura, en fin, todo, ciencias sociales, lo que fuere, esto, créemelo, es un gran producto para ellos. Federico, antes de que nos digas tu lectura, también haznos así como ese cierre acerca de tus recuerdos. Pues mira, el recuerdo es maravilloso. Yo realmente me congratulo de haber podido vivir con toda intensidad lo que fue Avándaro, ¿no? A pesar de haber experimentado la censura después, ¿no? Pero realmente me congratulo mucho de haber podido estar ahí y sobre todo de que ahora puedo transmitir de alguna manera lo que es mi verdad, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta de Avándaro, pero platico, cuento,
hago la crónica de lo que realmente yo vi y de lo que yo viví, ¿no? Y creo que eso pues a mí me llena de mucha satisfacción, ¿no? Ahora, de las lecturas, pues déjame decirte, a mí me gusta mucho la lectura, ¿no? Y mira, te voy a comentar 2 libros que acabo de terminar de leer que disfruté mucho. No recuerdo bien el título, pero uno es el de la biografía que le hacen a Rita Macedo, que es... Mujer en papel. Exactamente, exactamente. Bueno, es un libro fascinante, ¿no? Sobre todo porque conoces esa faceta tan negativa de Carlos Fuentes, ¿no? O sea, lo tenemos en la idea de que es la gran persona, la autoridad moral, y bueno, lees eso y dices, caray, no me queda más que decir qué bajeza de persona, ¿no? Pero bueno. Y el otro libro, o sea, como que me gusta leer libros así de bajezas, el otro es la historia de Carlos de Negri, ¿no? O sea, el temible, corrupto Carlos. Serna. Exactamente, Enrique Serna, o sea, es un libro, también lo devoré, lo disfruté muchísimo, ¿no? Y ahorita estoy leyendo otro libro totalmente diferente, el título es El Fixer, y se trata de esta persona que narra cómo es un contacto con las organizaciones criminales del narcotráfico para llevarles periodistas, ¿no? Entonces, espero que sea cierto, porque está tan fascinante y él se identifica tan abiertamente que de repente lo leo y me surge la duda si realmente es real, porque pues, los narcotraficantes ya saben ahora quién es y a lo que se dedica, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena lectura diferente para entender un poco más cómo están estas organizaciones criminales pues, operando en México. El Fixer. El Fixer. ¿Te gusta Sí, la no el Fixer, ficción? sí. Así que nos acabas de recomendar 3 libros justo de no ficción. A ver, Justino. Mira, yo estoy en la misma frecuencia. Acabo de terminar el de Enrique Serna, que también sí me tocó de joven saber de este hombre, y también me tocó por razón familiar de que Juan Moro estuvo pues también satanizado mucho tiempo como el que dio el disparo, ¿no? Y es pariente de quien fue mi esposa, Hildo Farrell Ávila Camacho, ¿no? Entonces me interesó mucho por todo eso, ¿me entiendes? Y me acaban de regalar Bárbara Holtz, precisamente el libro de Rita Macedo, ¿no? Que empecé hace 3 días. Y también pues yo sorprendentemente me estoy encontrando de lo que acaba de decir Federico, de la otra personalidad de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, parece que estamos hablando de 2 personajes muy iguales, ¿no? Uno en la literatura y otro en el periodismo, que qué barbaridad, son, como dicen, blanco y negro, totalmente, ¿no? Y ahorita compro el Fixer, ese también me va a emocionar porque me encanta ese tipo de novela. Me gusta también, tengo que confesarlo, y además como gran amigo y novelista, que sí, hay que decirlo, los libros de Paco Martín Moreno, porque muy criticado como historiador, pero tenemos que felicitarlo como novelista, ¿no? La ficción, sí, hay que separar al autor de su obra, eso es muy importante. Exactamente. Bueno, pues algo que quisieran compartir con el sótano antes de irnos, y agradecerle su presencia y agradecerle sus testimonios y estar aquí con nosotros. Pues yo que compren este libro, porque me encantaría que hubiera una 3ª edición. Esa 3ª edición ya la estoy viendo muy cerca. Y agradecerle mucho al sótano, desde luego, esta entrevista, a ti en lo personal, y a Bárbara Holtz. Yo creo que Bárbara, como editora del Trince, también en el poco tiempo que pudo sacar esta 2ª edición, hay que felicitarla. Sí, pues yo también espero que la 3ª edición no salga para el 60 aniversario, ¿verdad? No, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? De compartir con ustedes pues nuestros puntos de vista sobre este libro, ¿no? Y yo también quiero felicitar al sótano por la labor que hacen en estas épocas en donde es tan difícil promover la lectura, ¿no? Creo que es fundamental, se nos ha pasado a las generaciones jóvenes pues fomentarles el hábito de la lectura, ¿no? Entonces, qué bueno que pues, el sótano promueve eso, que es algo muy importante para la educación de nuestro país. Pues muchas gracias. Recuerden que en Librerías El Sótano todos los protocolos se mantienen, porque esto no termina, desgraciadamente, y los queremos cuidar y seguirnos cuidando. Leer siempre será esencial, pero lo esencial de los libros son sus lectores. Gracias, Justino, gracias, Federico, gracias a Trilce Ediciones y a quienes están con nosotros siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias.